Bueno, muy bien, y cuando son exactamente las 11:31 está en línea para conversar con nosotros, cosa que agradezco y mucho, porque es un emblema en el mundo del trabajo, del sector, bueno, hasta en eso en Argentina separamos sector patronal, sector obrero, pero creo que en el mundo también es así. Ahora se lo voy a preguntar, que es el doctor Julián de Diego. Hola, doctor, ¿cómo está usted? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, un gusto en saludarlo. Doctor, en el mundo, más allá de Argentina, ¿también la especialidad laboral es patronal u obrera? Sí, en general es así. En los estudios muy grandes de Estados Unidos, a veces se manejan las dos partes, y hasta a veces los abogados de las dos partes están adentro del mismo estudio. Ah, mire. Y se hace una suerte de privacidad en ese caso, y se hace lo que se llama la Chinese Wall, o sea, la muralla china, para separar lo que es la parte actora de la que es la parte demandada. Mire, no sabía eso. Gracias. Doctor, ¿usted sí ha visto algún borrador o ha tenido parte de injerencia en el mismo de la reforma laboral, no? Exactamente, sí, Bien. Siempre como asesor. Sí, claro. Pero eso me lleva a preguntarle, porque por ahí escuché que usted... Hola, doctor. Doctor. Sí, yo los escucho. Perfecto. Yo los escucho. Su afirmación me lleva a poder preguntarle, porque creo que usted afirmó que no elimina ningún derecho adquirido. ¿Cómo sería esta reforma? Exactamente. ¿Qué se reforma entonces? Bueno, las reformas no tocan los derechos fundamentales del trabajador, o sea, la remuneración mínima, la jornada, los descansos, todos los que son los llamados institutos básicos. Lo que hay es reformas vinculadas con la modernización de la legislación, porque nuestra legislación tiene 50 años. Sí, en la época que nuestra legislación se aprobó, no había ni siquiera existía el celular. Entonces, lo que está ocurriendo es que nuestro sistema legal es anacrónico, no se corresponde con las nuevas tecnologías, y por lo tanto hay que modernizarlo, porque si no, de lo contrario, va a quedar como letra muerta. Claro. Doctor, en base a lo que usted me afirmó, ¿no se toca de salario, jornadas, descanso? Es decir, infiero que el convenio colectivo de trabajo seguiría vigente. Por supuesto, sí, sigue vigente todo. Ajá. Sigue vigente todo. La ley de contrato de trabajo, en términos generales, queda vigente. Lo que pasa que, por ejemplo, si yo introduzco el banco de horas, que permite la distribución desigual de los horarios de acuerdo a las necesidades de la empresa, se sigue respetando dentro de la ley de contrato de trabajo que el trabajador no puede tener más de 48 horas semanales y ni 8 horas por día en promedio. Entonces, la ley de contrato de trabajo es algo así como la base de sustentación de todo el sistema. Y sobre ella se están introduciendo las reformas. Doctor, y en esto me paro un minuto. El trabajador, ¿cómo negocia esta parte? En este sentido, se lo digo, vio que los salarios, reconocidos por la mayoría de los industriales, no son buenos, no alcanzan en general. Hasta tenemos una parte de trabajadores bajo la línea de pobreza. Si ese trabajador, porque cumple un horario determinado, tiene otro trabajo, no puede adecuar sus tiempos a lo del empresario, o no puede hacer un segundo trabajo. Y un anexo, perdería con esto la posibilidad de horas extras, que sería también un complemento para el salario. Sí, no, en la jornada promedio, o sea, lo que se llama banco de horas, la incidencia de las horas extras está calculada sobre el básico, así que el mayor valor originado de las horas extras no se pierde. En cuanto a tener dos trabajos, bueno, cuando un trabajador tiene la suerte de conseguir dos empleos, es un porcentaje muy bajo el que existe, pero existe, va a tener que ver si los dos sistemas de jornada se adecuan con los cambios que vienen. En general, cuando hay dos empleos,
la negociación del trabajador o del sindicato con la empresa en la que el trabajador presta servicio trata de hacer la adecuación. Nosotros tenemos muchos casos en los trabajadores tecnológicos que tienen dos empleos y en los dos empleos tienen jornada variable. O sea, esto que se va a introducir en la reforma, en las empresas tecnológicas ya existe porque no puede existir de otra forma. Entonces, generalmente las empresas hacen la adecuación para que la persona no perjudique a ninguno de los dos empleos. Bueno, como existe también en determinadas empresas siderúrgicas o las 12 horas, porque no pueden parar, muchas veces no pueden ni siquiera usar un tercer turno, ¿no? O sea, hay cosas que ya se están haciendo, de hecho, en determinadas actividades. Bueno, usted ha dicho algo que es fundamental en el tema de la reforma, que la mayoría de las novedades que trae la reforma son cosas que ya existen, pero existen sectorialmente, existen en algunas empresas que tienen esas iniciativas. Ahora la reforma trataría de generalizar esas reformas, porque en la mayoría son reformas que benefician al empleador, pero también son reformas que benefician al trabajador. Doctor, y con respecto a las indemnizaciones y el banco que se habla de las mismas de este 5%. Sí, del fondo de cese. De cese. Porque uno lo ve lógico desde la ignorancia, ¿no? O desde un simple lector, en por ejemplo, la UOCRA o algún sector como el gastronómico, pero ¿usted lo ve lógico en empresas, ya que toqué el tema acá en Rosario, usted sabe que el polo siderúrgico es muy importante? Yo digo, uno ve cómo se invierte para tener actualizado ese trabajador. Los empresarios están dispuestos a ese 5% del bolsillo para tal vez lo que no llegue nunca, que es tener que despedir a ese trabajador. Mire, el problema del fondo de cese tiene que ver con un tema muy importante, que es la rotación que haya en cada actividad. Si yo voy a un supermercado, la rotación es el 5% anual. Si voy a una empresa de informática, la rotación es el 8%. Si voy a una empresa constructora, la rotación es muy alta porque la mayoría de los trabajos de la construcción son de corto plazo. Entonces, el fondo de cese tiene que estar adecuado al nivel de rotación. ¿Por qué la mayoría de las empresas no lo quieren? Porque le crea un nuevo impuesto al trabajo sin conocer todavía la reforma impositiva que trae una reforma que dice: yo te bajo el impuesto, pero vos tenés que crear el fondo de cese, ¿no? O sea, si a uno le hacen una baja de impuestos muy significativa, el fondo de cese se pagaría solo. Usted nos está adelantando el contenido de la reforma tributaria. Claro, porque la reforma laboral es complementaria de la tributaria y de la previsional. Doctor, otra pregunta. Vio que en general los gremios tienen su convenio colectivo de trabajo y después discuten con las patronales más grandes un básico, por así decirlo. Y después algunas empresas mejoran ese, otras no, depende de la magnitud que tengan. ¿Cómo va a ser tratado esto en la reforma laboral? Bueno, aparece una figura que ya existe, como usted comentó muy bien recién, que la practican algunas empresas, pero que ahora se generalizaría, que es el llamado salario dinámico. Sí. El salario dinámico es mantener los básicos de convenio actualizados por inflación, pero por encima de los básicos de convenio, en donde uno estaría con el tiempo abandonando el ajuste por inflación, porque supuestamente nuestra economía tiende a tener una inflación cero, se generaría el llamado salario dinámico, que son todos plus que recibiría el trabajador en función de su productividad, rendimiento, asistencia, puntualidad, dedicación, protección de las normas preventivas de higiene y seguridad, protección del medio ambiente, y todas las variables que hay en el mundo del trabajo que son medibles. ¿Y eso sería en negro, entonces, doctor? El trabajador tendría... ¿Cómo? Eso sería en negro, ese plus, no va a su jubilación. No, acá todo lo que estamos hablando está en el mundo registrado, y eso sería en blanco, figuraría en el recibo de sueldo, y lo que sí tendría es un reglamento para hacerlo. Mire, sí. Una cosa muy común en las empresas de consumo masivo es cuando se lanza un producto nuevo.
Se lanza un producto nuevo y se dice, bueno, el producto se va a lanzar por un periodo, por un plazo de 3 meses. Si logramos tales objetivos en el lanzamiento, los trabajadores que participan del lanzamiento tienen un premio de medio sueldo adicional. Esto es muy común, ¿eh? Y entonces ese salario no es un salario que se le resta, claro, es un salario que se le suma y figura, por supuesto, en el recibo de sueldo. Claro. Doctor, hay nuevas, veo que está la uberización que se llama del trabajo, no solo porque toman un coche, sino también, qué sé yo, creo que usted, no sé si nos representa los sectores que tienen que ver con los que van a su casa y los Rappi, por así llamarlo, ¿no? Esa fue una información totalmente falsa. Que circuló en Página 2, en alguna de estas publicaciones, que era totalmente falsa y conmigo no lo consultaron nunca y por lo tanto no pudieron tener la certeza, hicieron cualquier cosa, hicieron una manifestación de que yo era abogado de Rappi y demás, y eso es totalmente incorrecto. Le agradezco esa aclaración, pero sí sirve el caso, no más allá de que usted no tiene nada que ver con eso. Yo le cuento exactamente lo que se está pensando en los borradores. Sí. Se está pensando lo mismo que está haciendo Francia, España, Italia, Gran Bretaña, Estados Unidos, en el tema tanto delivery, o sea, tanto el traslado de mercaderías, como el transporte de personas a través de vehículos, como el caso de Uber, Cabify y cualquiera de estas marcas. Van a ser todos trabajadores autónomos, que van a tener que ser inscritos como monotributistas. Van a tener además un seguro adicional de daños personales y un seguro contra terceros por cualquier eventualidad que haya contra terceros. En el caso de los que conducen vehículos que transportan personas, van a tener que tener carnet profesional para conducir el vehículo y van a tener que contar con revisiones periódicas del vehículo y del estado en que se encuentra el rodado. ¿Eso qué significa? Que van a ser trabajadores que pueden estar o no estar. Como usted sabe, cada uno de estos choferes puede aceptar el trabajo o puede rehusarlo. Y entonces, por lo tanto, tiene la libertad de elegir y a veces lo rehúsa porque no le es redituable y otras veces lo hace porque ya va al descanso. En fin, las variables son muchas. Entonces, en el mundo no se ha transformado este trabajo en relación de dependencia, o sea, dentro de la ley de contrato de trabajo, porque se terminaría con una oportunidad de trabajo que en este momento da en el mundo millones de puestos, que son todos autónomos. Entonces, nosotros estaríamos alineados con la tendencia mayoritaria de los países centrales de que los trabajadores son monotributistas y que deben reunir una serie de requisitos para mejorar su situación actual, que no puede ser de una situación de indefensión, tiene que ser una situación en la cual el trabajador autónomo cuente con una cantidad de beneficios que le sirvan para atender, por ejemplo, si uno de los chicos que está haciendo un delivery tiene un accidente en la calle, que haya la cobertura de salud para que le dé protección. Doctor, ¿qué otro eje tiene o en todo caso, como usted me dijo, se rescata, que yo no le he mencionado, de cosas que están ocurriendo en la realidad pero que no figuran en la ley? Sí, tal cual. ¿Cuál sería? Otros aspectos que son gruesos. Bueno, mire, el tema de los descansos y de la fraccionamiento de las vacaciones. Hay convenios colectivos que ya los prevén desde hace muchos años. El convenio colectivo de turismo, hotelería y gastronomía prevé el otorgamiento de las vacaciones fuera de temporada por razones lógicas, porque si en la temporada donde el trabajador tiene más trabajo se toma vacaciones, no solamente se pierde la oportunidad de que el negocio se desarrolle, sino también se pierden las propinas y todo lo demás. Entonces, ¿qué hacen esos trabajadores? Y no se toman las vacaciones en el verano. Se lo toman antes de que comience la temporada alta o se lo toman el resto del año. Y el fraccionamiento de las vacaciones se ha convertido en una práctica porque más o menos el 40% de la población que trabaja en relación de dependencia tiene 3 semanas de vacaciones. Hoy tomarse 3 semanas de vacaciones es una utopía. Entonces se toman 2 semanas en lo que sería la temporada alta o el beneficio más largo
y generalmente se agrega una semana en invierno. Entonces, con esto lo que quiero decir es, además de que va a haber una jornada flexible con banco de horas, va a haber también descansos flexibles, y el ejemplo más claro es el de las vacaciones. Doctor, dos últimas preguntas. ¿Qué pasa con respecto a la relación, de esta reforma, con las contribuciones que van a los sindicatos para el mantenimiento de, bueno, entre otras cosas, de obras sociales, de los camping de veraneo, etcétera, etcétera? Y bueno, esa es la primera pregunta. Después le hago la última. Mire, primero, desde el punto de vista constitucional, donde la Constitución prevé el funcionamiento de los sindicatos, se garantiza lo que se llama la libertad sindical. ¿Qué es la libertad sindical? Es el derecho que tiene todo trabajador de afiliarse a un sindicato, de no afiliarse, y si está afiliado y está desconforme, de desafiliarse. Uh-huh. Cuando uno tiene la cuota sindical es voluntaria, entonces el trabajador tiene que prestar la conformidad de quiere estar afiliado. Pero cuando se habla de la cuota solidaria, esa cuota es obligatoria para todo el mundo, y para todo el mundo, incluyendo los no afiliados. Uh-huh. Entonces esta segunda parte ha sufrido muchos cuestionamientos y es parte del debate que tiene en este momento el gobierno. Todavía no tiene definición sobre qué va a hacer con estos temas. Uh-huh. Pero está clarísimo que es un tema que preocupa, porque también le preocupa a los mismos trabajadores, porque la cuota solidaria le hacen un descuento en su sueldo, uh-huh, del cual él no prestó conformidad. Sí. Y se celebró el acuerdo en el convenio colectivo respectivo entre el sindicato y la Cámara Empresaria. Entonces, verdaderamente ahí seguramente va a haber algún cambio. Yo no lo conozco todavía porque no pude acceder a los borradores sobre este tema. Bien, la última pregunta. Doctor, usted en sus años de experiencia, y mucha, ¿usted cree que la reforma laboral es dadora de trabajo y de crecimiento? No, categóricamente que no. No. La reforma laboral es funcional a mejorar el empleo, pero la generación de empleo depende de un solo factor, que se llama crecimiento. Claro. En la Argentina, el crecimiento tiene que estar asociado a otros factores, porque nosotros, a nivel internacional, nos hemos caracterizado por no honrar nuestras deudas. Claro. Entonces, no solamente tiene que haber claras reglas de juego, sino que además debemos generar confianza después de 40 o 50 años donde hemos generado desconfianza. Claro. Entonces, la única fuente generadora genuina de empleo es el crecimiento. Y el crecimiento nuestro tiene que estar asociado a la competitividad, a la previsibilidad y a la recuperación de la confianza perdida. Doctor, un placer conversar con usted. Muchas gracias. Del mismo modo para mí. Muchas gracias a ustedes. Gracias. El doctor Julián Arturo de Diego, un hombre, un abogado laboralista de enorme trayectoria, premio Connells, entre otras cosas, ¿no? Siempre ha estado, por supuesto, como nos explicaba al principio, del lado empresarial. Aunque yo no sabía esto, que una novedad que al menos para mí, que nos cuenta el doctor, que en algunos buffets importantes en el exterior, no recuerdo si dijo Estados Unidos o Europa, trabajan tabicados, pero trabajan ambos sectores juntos, ¿no? La defensa del trabajador por un lado, la defensa del empresario por el otro. Voy a vos, querido.